Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos, bienvenidos a este segundo programa en el que vamos a dedicar este espacio de Torremolinos Televisión a hablar sobre libros. Estamos en la librería Pérgamo, en el centro de Torremolinos, y tenemos un material interesantísimo para el día de hoy. Primero vamos a hablar de novedades editoriales, vamos a hablar de una novela gráfica bastante misteriosa, después vamos a hablar de un libro sobre el Holocausto que cuenta una historia de la que no se sabía demasiado hasta ahora. Y después vamos a hablar de un thriller que estoy seguro que va a gustar a muchísima gente y del que se va a hablar mucho en los próximos meses, que además está escrito por un malagueño. A continuación tendremos nuestra sección de entrevistas en la que, bueno, pues vienen personas relacionadas con el mundo del libro, con el mundo de la literatura, con el mundo de todo lo que tiene que ver con el mundo editorial. Y vamos a hablar con un profesor de la Universidad de Málaga que nos va a hablar de cómo de importante es la educación en valores, cómo de importante es la educación en los sentimientos y cómo los libros, los cuentos, la literatura se puede utilizar para este asunto. Y por último, vamos a tener mi recomendación personal, que hoy va a ser un libro que ha sido una maravilla, que se ha llevado un montón de premios en 2019. Es una obra de un autor español, es una obra del año pasado, y que estoy seguro de que quizá habéis oído hablar de ella, pero yo tengo muchas cosas que decir sobre este asunto. Así que bueno, espero que disfrutéis mucho de este programa y vamos a hablar sobre libros. Ya sabéis que me encanta empezar el programa hablando de novedades editoriales, es decir, de libros que están a punto de llegar a las librerías y a las bibliotecas o que ya han llegado muy recientemente y que estoy seguro que van a dar mucho que hablar. Así que habrá que echarles un ojo para no perdérnoslo y para disfrutarlos. Y si es antes que los demás, pues mejor todavía. El primer libro del que os quiero hablar hoy es una novela gráfica. Ya sabéis que en este programa le vamos a dar mucha importancia a las novelas gráficas, a los cómics, porque bueno, son un género que a lo mejor no se habla demasiado de él, pero en el que hay absolutas maravillas y que yo creo que es el momento de que mucha gente los empiece a descubrir porque merece realmente la pena. Este libro del que quiero hablar hoy es de Salamandra, acaba de salir a la venta y se llama Cassandra Dark. Está escrito por la ilustradora inglesa Peggy Simons y bueno, pues cuenta una historia muy particular. Yo desde que vi la portada me fascinó. Cuenta la historia de una marchante de arte inglesa que por lo visto, bueno, pues tiene mucha maldad y tiene muchas cosas que esconder, que vive en una casa muy lujosa en el centro de Londres y que de repente se mete en un lío. Se mete en un lío que le hace salir de su burbuja, le hace salir de su zona de confort, como se suele decir, y le hace meterse en las entrañas de lo más oscuro y lo más siniestro y lo más hostil de la ciudad de Londres para intentar salir de ese lío. Esta ilustradora tiene una trayectoria bastante importante, ha dibujado muchísimo para publicaciones como por ejemplo para The Guardian en Inglaterra. Y bueno, el dibujo es una pasada, la historia promete mucho y esta autora ya tiene otros libros que tienen unas referencias estupendas, libros previos, también siempre protagonizados por mujeres. Así que estoy deseando hincarle el diente, ya os contaré qué tal. El siguiente libro del que quiero hablar hoy se llama Las 999 mujeres de Auschwitz, es de la autora Heather Dune McAdam. Y bueno, pues cuenta una historia que yo estoy seguro que va a fascinar y que va a gustar muchísimo a todos los fans de los libros que cuentan historias de la Segunda Guerra Mundial o que cuentan historias del Holocausto. En Las 999 mujeres de Auschwitz lo que se cuenta es el primer grupo de prisioneros que los nazis llevaron al campo de concentración de Auschwitz. Fue varios trenes llenos completamente de mujeres que tenían el doble estigma de ser judías y de ser mujeres y que se convirtieron en las primeras prisioneras de este campo de exterminio y de este campo de muerte. Este libro lo acaba de publicar Editorial Roca, acaba de salir ahora en 2020. Seguro que lo habéis visto en muchísimos medios de comunicación porque está dando mucho de lo que hablar. Y bueno, pues una lectura que yo creo que es importante. Creo que la literatura tiene que servir para que mantengamos fresco el recuerdo de muchos incidentes de nuestra historia y de muchos momentos trágicos de nuestra historia. Así que pues habrá que tenerlo presente y habrá que leerlo porque promete muchísimo.
La tercera novedad editorial de la que quiero hablar hoy es un libro de un escritor malagueño, que es Javier Castillo, y que estoy seguro de que muchos de vosotros lo conoceréis porque se ha convertido en muy poco tiempo en una persona muy popular y muy mediática. Él empezó autopublicando su propia historia y tal fue el éxito que poco después ya se estaba sus libros vendiendo en papel, no solo en España, sino en el resto del mundo. Yo estoy detrás suya, a ver si consigo traerlo para entrevistarlo a nuestro programa, pero bueno, está muy solicitado, a ver si lo conseguimos, a ver si ahora en su gira promocional de La Chica de Nieve conseguimos traerlo y hablar con él porque estoy seguro de que tiene muchas cosas interesantes que contar. La Chica de Nieve es un thriller, es una historia que sucede a finales de los años 90, cuando en este gran desfile de acción de gracias que se hace en Nueva York, de repente una niña pequeña es secuestrada. Bueno, empieza una investigación, parece que no hay ninguna pista y años después aparece una pista. Yo todavía no lo he leído, todavía no ha salido a la venta cuando estamos grabando esto, pero creo que tiene, bueno, creo que va a ser interesante y va a ser importante. Y aparte, confiamos muchísimo en este autor tan joven y tan prolífico que en tan poco tiempo se ha hecho de un nombre consolidado en el mundo de la literatura, sobre todo de thriller, de misterio y en la novela negra. A ver qué tal, yo estoy deseando leerlo, a ver si conseguimos que Javier venga al programa y que nos cuente un poquito más sobre él y ya veremos. Bueno, pues tenemos hoy aquí en esta sala de Librería Pérgamo que tenemos preparada para nuestras entrevistas a Juan Lucas Onieva, que es profesor de la Universidad de Málaga, investigador y también ha publicado muchísimo sobre emociones, sobre convivencia, vinculándolo siempre con la literatura, porque él es profesor del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Él ha trabajado en la UMA, como digo, ha trabajado en Puerto Rico, ha trabajado en Corea del Sur y hoy lo tenemos aquí en Librería Pérgamo para contarnos sobre sus libros y sobre sus investigaciones. Encantado de estar aquí, ¿eh? La verdad es que tenía ganas ya de charlar contigo. Qué bien, Juan Lucas. Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo porque hemos trabajado juntos en la universidad, pero digo, bueno, ¿quién mejor para hablarnos de educación y literatura que Juan Lucas? Pues nada, encantado para empezar con el tema. Juan Lucas, ¿qué papel crees tú que tiene que tener la literatura en la crianza y en la educación de nuestros niños y niñas? La verdad es que para mí es esencial el tema de la literatura, porque yo me estoy dando cuenta de, por ejemplo, ahora en la universidad tenemos a muchos estudiantes que hace un mes les preguntaba a ver qué tipo de literatura o qué tipo de lecturas tienen y algunos me decían que ellos solamente leen Facebook e Instagram. Vaya, vaya. Pues algo tenemos que hacer para animar a los adolescentes a leer, vaya, eso está en nuestra mano, somos los que tenemos la sartén por el mango. Entonces, claro, una de las cosas que, por ejemplo, suelo hacer es llevarles literatura infantil, porque claro, un maestro o una maestra que no le guste leer, ¿cómo va a incitar a la literatura, a la lectura a sus estudiantes? Eso es imposible, eso es como los padres que se quejan de ¡ay, es que mi niño o mi niña no lee! Pero bueno, ¿te ha visto a ti alguna vez con un libro en las manos? ¿Te ha visto a ti con algo en las manos que no sea el Marca o el Hola? ¿Cómo va a leer tu chiquillo o tu chiquilla si no te ve a ti leer? Si no sigue tu ejemplo. Pues en eso estamos. Incluso había una alumna, después de leerle, pues les llevo álbumes ilustrados sobre todo, sí. Y uno de ellos me dice, por primera vez a mis 20 años le he pedido a mis padres para Navidad un libro. Bueno. Entonces te quedas, la verdad, bastante asombrado y te das cuenta de la necesidad que hay a los jóvenes actualmente que deseen leer, ¿no? Hay mucha literatura, pero también hacérsela llegar de alguna manera. Ajá. Y luego, esos futuros docentes, que yo les doy clase a ellos, pues bueno, facilitarles, decirles, mira, toda la cantidad de literatura que hay, ¿qué tal si os animáis a leerla para que cuando seáis docentes poder facilitársela a vuestros estudiantes, ¿no? Claro, es que es muy curioso, porque después cuando tú miras las encuestas, cuando tú miras los datos, sí que es cierto que hay un sector de los adolescentes, de la juventud, que lee muchísimo. Hay una parte que lee muchísimo, pero otra parte muy grande que no lee nada. Entonces, claro, yo creo que es nuestra labor también animar a la lectura a estas personas que a lo mejor, por lo que sea, por desconocimiento, por falta de hábito, lo que sea, todavía no han accedido a ese asunto, ¿no? Pero fíjate, uno de los motivos que ellos me comentan, porque ayer les hice una pregunta, digo, oye, ¿qué tal en clase de lengua? ¿Cómo sea vuestra trayectoria, tanto en primaria y secundaria? Nos han obligado a leer libros que no nos interesaban y lo han detestado. Vaya, qué curioso. Entonces, tú eres, digamos, de ese sector del mundo académico
que le gustaría que en los institutos, por ejemplo, se diese a los chicos y a las chicas libros, digamos, que en vez de clásicos de la literatura fuesen obras más accesibles para ellos, ¿no? Yo más que me gustaría es que creo que es necesario, urgentemente necesario, facilitarles cualquier tipo de literatura, y una vez que se enganchan a un libro y al segundo y tercero, ya a partir de ahí siguen ellos investigando y leyendo muchos más autores. Pero hay que comenzar con algo que les llame la atención. Si les obliga, a mí me obligaron a leer el Quijote y yo jamás me leí el Quijote, me negué rotundamente, porque no me llamaba la atención, pero sí leí otro tipo de literatura. Entonces yo creo que es necesario en ese sentido decir, pues en vez de utilizar ese libro de texto que ya determina esa literatura clásica, ¿qué tal si empezar con otra? Y a partir de ello estoy seguro que ellos seguirán indagando y llegarán a ver, pues bueno, las obras clásicas. De todas formas, yo en parte estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que por una parte está la educación literaria, es decir, tú tienes que conocer una serie de textos, igual que conoces, por ejemplo, la tabla periódica y nadie se queja de ello, y por otra parte está la animación a la lectura. Yo creo que estas dos vertientes deberían convivir en los institutos y en los colegios y deberían complementarse la una a la otra. Pero vamos, entiendo perfectamente lo que dices. Es que tienen que ir las dos, claro, una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. ¿Cómo empezar? Pues hombre, si ve una alumna que en 20 años no le ha pedido un libro a sus padres, pues qué tal si por lo menos con algo que le llame la atención y a partir de ahí es la manera. Pero de verdad que te quedas muy asombrado de la falta de interés por la lectura, como tú bien has dicho. Grupos que le encanta leer muchísimo y otros que no leen absolutamente nada. Dice, término medio, por favor. Sin embargo, tú usas mucho los cuentos, la literatura, no solo como objeto final, no solo como literatura, sino como herramienta para transmitir valores, para transmitir una serie, bueno, pues de sentimientos importantes en la educación y en la vida, ¿no? Sí, porque además los cuentos yo creo que son un medio estupendo para llegar a los más jóvenes a la hora de transmitirle lo que quiera. En este sentido, pues yo tengo publicado un par de libros, uno salió hace un par de años, que se llama El Convivenciero, Cuentos con Valor, y el otro pues lo hemos publicado o salido a la venta hace un par de meses, que se llaman Cuentos con Emoción, de la editorial de Schley de Brouwer. Y bueno, mi objetivo es que a través de los cuentos llegar a los más jóvenes. Yo tengo a mi hijo que va a cumplir 3 años y el momento de contarle un cuento, de yo inventármelo o de leerle algo, eso a él le fascina, le encanta. Y entonces más le voy, digamos, contando un cuento con una pequeña lección para que él vaya captando, pues bueno, pues si no quiero que chille mucho, pues le cuento una historia que vaya sobre alguien que chilla mucho y las consecuencias. Y yo creo que eso, que la literatura, los cuentos, es un medio estupendo para llegar a los jóvenes. Incluso yo a mis estudiantes de la universidad les pido que me escriban cuentos, que me escriban retailas, que me escriban pequeñas obritas teatrales, porque en muchas ocasiones se les pide a los alumnos, ¿no? Que escriban cuentos y luego somos muy críticos. Además, nosotros incluso no sabemos escribir cuentos. Sí, entonces yo creo que es interesante. Para nada. El cuento no es fácil. En absoluto, incluso escribí también poesía. Digo, mira, para que ellos vean, y algunos la verdad es que sorprenden mucho de ver esa capacidad creativa que tienen, ¿no?, los jóvenes. Entonces, pues bueno, yo creo eso, que el cuento es un medio para llegar y a partir de ahí, pues seguimos indagando. ¿Qué tipo de emociones, por ejemplo, trabajas tú en este libro, en Cuentos con Emoción? Pues mira, ahí trabajamos las 6 primarias, el odio, el miedo, la ira, y luego lo que hemos hecho en este libro es trabajar pues las que son las secundarias, pues la vergüenza, la calma, la compasión, es decir, otro tipo de emociones que no son las clásicas, las que vemos en muchos libros, y la idea es que hacerlo llegar eso a través de un cuento y además otro aspecto interesante a través de pequeñas actividades, porque yo creo que pequeñas actividades y preguntas reflexivas, para mí uno de los objetivos era pues crear un pequeño ambiente entre el papá, la mamá, la abuela, el hermano, leer ese cuento y luego reflexionar sobre yo cuando me siento así, papá, y tú o mamá cuando te sientes ira, ¿en qué momento es? ¿Y tú cómo lo resuelves? Es bueno crear un pequeño espacio en el que bueno se puedan compartir, fomentar un poquito el diálogo, porque te das cuenta que los niños dedican mucho tiempo a las tablets, a los móviles, y ese ratito de lectura padre-madre y de compartir cómo, en qué circunstancias han sentido, por ejemplo, han sentido esas emociones, yo creo que es muy necesario. Es muy interesante. Todos estos cuentos, ni que decir, tiene que son, digamos, tuyos, ¿no? Que los has creado tú. En el primero, este que tienes aquí, el del convivenciario, sí, estos son todos míos. Sí. Fue una aventura buscar a ilustradores para que ilustraran cada uno de los 25 cuentos. Y en este caso, el autor es Eugenio Maqueda, un compañero de la facultad, y yo me he encargado de la parte didáctica. De la parte didáctica. Exactamente. Bueno, ¿y son cuentos, digamos, más contemporáneos, cuentos más al estilo clásico? ¿Qué tipo de cuentos encontramos pues mira, aquí? Para empezar son cuentos cortitos, porque para la hora de dormir, o sea, antes de dormir y pasar un
un buen ratito así corto, pues la verdad es que son cuentos breves. Y bueno, yo lo que he hecho, pues, bueno, tomar en este caso un valor y la idea, pues, qué situación, ya sea utilizando animales, ya sea situaciones reales, pues bueno, confeccionar una pequeña historia, que la verdad es que contar un cuento en una sola página es bastante complicado, pero bueno, fue 1 año y medio de trabajo y bueno, al final la verdad es que, pues eso, crear situaciones reales o bien ficticias, de manera que el niño o la niña pueda llegar a entender, ¿no?, esa situación, lo que ocurre y a partir de reflexionar cómo fomentar, por ejemplo, ese valor o qué hubiera hecho él en esa situación. ¿A qué edad los enfocas estos 2 libros? Pues estos son libros para primaria, ¿de acuerdo? De 6 a 12 o hasta 14 años, ¿no? Pero son dedicados a niños y niñas de primaria, sí. ¿Y cuáles han sido tus referentes a la hora de construir estos cuentos? Es decir, ¿te has inspirado en otros autores, en autores clásicos? ¿Te has inspirado, no sé, en poetas? ¿En quién te has inspirado a la hora de ponerte a hacer esto? Pues fíjate, la verdad es que no me inspira a nadie, ¿no? Porque yo eso de escribir me daba un miedo atroz. Yo decía, yo no sé escribir, esto no se me da bien, yo ni lo había pensado nunca. Y un día, pues bueno, me presenté a un concurso en un colegio y bueno, dije, venga, voy a intentarlo. Hice el esfuerzo, ya que se lo pido a mis alumnos, digo, bueno, voy a hacerlo yo también. Y bueno, escribimos un cuento, lo ilustré con una alumna y la verdad es que, bueno, pues ganamos el premio. Y a partir de ahí me entró el gusanillo y digo, oye, ¿y si esto se me da bien? Y nada, seguí leyendo, porque leo muchos álbumes ilustrados, y bueno, la verdad es que seguí practicando hasta que hice una colección de cuentos, ya te digo, busqué a ilustradores, y bueno, de ahí sacamos el primer libro de cuentos, y la verdad es que fue algo fascinante porque te das cuenta de cómo puedes llegar a otras personas a través de una pequeña historia. Y cuando los niños y niñas te cuentan, pues me ha encantado este cuento, o esta ilustración me gusta, y les inspira para escribir ellos, la verdad es que es algo muy emocionante. Tú que eres un experto en literatura infantil y juvenil, ¿por qué no nos hablas de algunos álbumes ilustrados que creas tú que son recomendables y que le recomendarías tú a otros docentes o a otros padres, a otras madres, para leérselos a sus hijos e hijas, para leérselos a su alumnado? Pues mira, yo voy por época, ¿no? Es decir, hay épocas que me gustan ciertos libros. Ahora he visto que hay mucha literatura o mucho álbum ilustrado, por ejemplo, centrado mucho en un libro que sirva para algo, ¿no? Y a mí esos libros, pues la verdad es que estoy dejando un poquito de lado porque no toda la literatura tenía que servir para algo, o en este caso esa literatura infantil es útil, por ejemplo, hay algunos sobre quitar el chupete al niño, o casos cosas muy prácticas. Exactamente. Y sí que ahora mismo estoy centrado, porque me parece muy relevante, el tema del acoso. Entonces estoy recopilando toda la literatura infantil y en este caso algunos ilustrados sobre el tema del acoso y bueno, hay libros, los llevo a clase y vamos viendo la importancia, es decir, cómo utilizar ese libro para luego dar clases de lengua, de matemáticas, es decir, que los libros sean... Los libros como excusa, como vehículo, como herramienta, como material. Para dar clase de cualquier asignatura, y en mi caso de lengua, cómo hacerlo perfectamente. Y entonces le llevo libros, algunos muy duros, como Jules es un libro bastante intenso, más para secundaria, y otros más sencillos, Elena Ballena, El cazo de Lorenzo, en fin. Ahí la verdad es que una literatura... Hay material, ¿no? Sí, hay muy interesante. Y Nombres robados, me encanta también. Nombres robados, de cómo tú no eres nadie. O sea, cuando te ponen un mote, ya no tienes tu propio nombre y no tienes identidad. Eres el mote. Exactamente. Y entonces yo creo necesario para el tema de la... Aparte de convivencia, el tema del acoso, necesario trabajar ese tipo de literatura en clase. Pues qué mejor manera de trabajar algo tan importante a través de algo tan bonito. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás escribiendo? ¿Cuál va a ser lo próximo que veamos de ti? Pues mira, lo próximo, el mes que viene sale, aquí hay un par de libros que es Diario de la Convivencia, mi diario de emociones. El mes que viene sale mi diario de valores. Ajá. Dirigido más para alumnos de secundaria, 14 años, ya para adultos. Ajá. Y de aquí a final de año sale Aprendiendo a ser. También sobre valores, pero para infantil. Para primaria e infantil también. Madre mía, Juan Lucas, qué prolífico, por favor. Sí, la verdad es que... ¿Cómo te cunde el tiempo? Es que pienso que es esencial el tema de trabajar los valores. Ajá. Pienso que es importante y hay mucha teoría al respecto, pero materiales prácticos creo que hace falta más. Y bueno, hace poco estoy ya preparando otro proyecto para hacer un álbum ilustrado para el tema de valores también, para trabajarlo. O sea que... ¡Qué maravilla! Estoy ahora centrado en eso y la verdad es que el resultado es muy interesante porque ves cómo esos libros
sirven a los jóvenes y a los docentes y a padres y madres para poder desarrollarlos en casa y en clase. Pues como docente y como lector te doy las gracias por preocuparte tanto de este asunto y por trabajarlo con tanto cariño y también. Muchísimas gracias por haber venido, Juan Lucas. A ti por invitarme. Estaremos al loro de tus próximas publicaciones porque la verdad es que me encantan. Genial, pues nada, muchísimas gracias. Bueno, pues espero que os haya gustado esta entrevista con Juan Lucas Onieva. Son cosas interesantísimas de las que nos ha hablado aquí. Prestarle atención al tema de los álbumes ilustrados porque es una cosa que es un formato que a lo mejor no mucha gente conoce o no mucha gente se vuelca en él porque a lo mejor lo ve demasiado infantil o con demasiados dibujos o algo así. Y dentro del mundo de los álbumes ilustrados, como nos ha dicho Juan Lucas, hay absolutas maravillas. Ya sabéis que la tercera sección de este programa va a ser siempre una recomendación personal mía en la que os intente trasladar mi pasión y mi amor por un libro más o menos reciente o no reciente que yo haya leído en los últimos años y que me haya gustado y que esté seguro de que os va a gustar y que os va a apasionar y que os va a remover por dentro, que es para lo que sirve la literatura. El libro que traigo hoy, bueno, lo puedo llamar recomendación personal, pero en realidad es que es una recomendación prácticamente unánime, porque Los Asquerosos de Santiago Lorenzo ha sido catalogado, bueno, pues en todas las listas de éxitos españolas de literatura de 2019, ha sido catalogado en todas como el mejor libro o como uno de los mejores libros, las asociaciones de libreros, etcétera, etcétera. Este libro de Blackie Books, que se publicó el año pasado, cuenta una historia muy particular. Cuenta la historia de un chico de unos 20 y tantos, 30 años, que bueno, siempre ha tenido problemas para relacionarse con otros, problemas para tener vínculos personales. Y bueno, pues cuando consigue independizarse, de repente, bueno, consigue un apartamentito en el centro de Madrid y un día va a salir del portal de casa, se encuentra una manifestación en la puerta y tiene un incidente. Un incidente que le lleva a huir, a querer quitarse del mapa. Y entonces coge sus 4 cosas y se echa carretera y manta a buscar un pueblo abandonado. Cuando encuentra un pueblo abandonado, o que él cree que está abandonado, ocupa una casa cerrada que llevaba sin habitar muchísimo tiempo. Y en esa casa deshabitada empieza una nueva vida. Es una especie de Robinson Crusoe contemporáneo. Es un libro que habla sobre lo que ahora se conoce como la España vaciada. Es un libro que habla sobre las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, o del ser humano contra la naturaleza. Y es un libro que la verdad es absolutamente cautivador. Así la premisa ya suele ser bastante atractiva, pero tampoco os quiero contar mucho más porque conforme van avanzando las páginas, te vas dando cuenta de que hay ahí mucho que ver y mucho que analizar. Santiago Lorenzo es un hombre muy particular. Yo creo que tiene muchas cosas que ver con el personaje protagonista de este libro, ya que, bueno, pues vive como de una forma pues muy aislada, vive en una aldea y, bueno, pues digamos se aleja mucho del concepto de escritor contemporáneo que tenemos ahora muy presente, ¿no? Él, por ejemplo, no está presente en redes sociales y es una persona pues que no está, digamos, no es muy mediática, por decirlo de alguna manera. Y entonces es muy curioso cómo nos cuenta una historia que yo no sé hasta qué punto tiene algo que ver con él, pero que yo sospecho que seguramente algo sí. Santiago Lorenzo tiene otros libros previos que también tuvieron cierta repercusión, como por ejemplo Los Millones. Pero sí que es cierto que ha sido con Los Asquerosos con el libro, que por cierto es que el título es maravilloso, de verdad que cada vez que lo miro me río. Es con Los Asquerosos con la obra con la que, digamos, se ha catapultado a la fama nacional y también internacional, porque este libro se ha traducido, por ejemplo, ahora muy recientemente al italiano. Yo es un libro que os recomiendo muchísimo, es un libro que yo he disfrutado y que me he bebido, es un libro que además encontré, sí que es cierto, yo había escuchado hablar de él, sí que es cierto que todo el mundo tenía como muy buenas opiniones de él, pero estaba haciendo una compra navideña por aquí por Librería Pérgamo y de repente lo vi y dije, pues mira, este va a ser el momento. Lo leí durante la Navidad y ha sido un descubrimiento maravilloso, así que yo estoy seguro de que va a ser uno de mis libros favoritos de 2020, aunque fuese publicado en 2019.
Ya sabéis además que Blackie Books tiene muy buen gusto a la hora de editar y que sus libros es que son una gozada, ya no solo en un sentido literario, sino también en un sentido bibliófilo, porque es que esta pastadura, este sonido, este cartón, este tacto, este olor, a mí los libros de Blackie Books, que seguro que lo habéis visto muy a menudo por ahí en las librerías y en las bibliotecas, a mí me seducen muchísimo y es una editorial en la que cuando veo algo suyo siempre me produce curiosidad y siempre me tiro de boca. Así que os lo recomiendo un montón, estoy seguro de que os gustará y ya me contaréis qué os parece. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que el segundo programa os haya gustado, os haya interesado, os haya dado a conocer libros, historias y autores que todavía no conocíais. Y bueno, ese es el objetivo de nuestro espacio, hablar sobre libros en la televisión municipal de nuestro pueblo y fomentar un poco la lectura y la cultura en nuestro entorno. Os esperamos la semana que viene y esperamos que durante esta semana tengáis muy buenas lecturas.